Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en un nuevo capítulo de clases de literatura latinoamericana de los lunes. Eh, Me parece que acabo de hacer lío en internet. Bueno, nada. La idea de hoy es que veamos, por lo menos un poco brevemente, de forma sucinta, una introducción a la vida y a la obra de Juan Rulfo. ¿Sí? Juan Rulfo es uno de esos autores del programa que ustedes muy probablemente hayan escuchado mencionar. ¿Sí? Pese a su popularidad, vamos a ver si bien o mal ganada, pero popularidad al fin, también voy a comentar algunas cuestiones de la biografía. Rulfo nació en 1917 y murió en 1986. Nació en el pequeño pueblo del estado de Jalisco, en México, y murió en el Distrito Federal. A diferencia de muchos de los autores que venimos viendo nosotros acá en el programa, Rulfo hizo toda su vida en México. ¿Sí? Vieron que habíamos hablado un poco como esta especie de cuestión medio sintomática de la literatura latinoamericana del siglo, vamos, primero del 20, después veremos del 21 cómo eso se ha ido complejizando, que tiene mucho que ver con la errancia, ¿no? Sujetos que nacen en un lugar, después migran, mueren en otros, hacen su desarrollo profesional en otros lugares. Eh, Como incluso, digo, para que lo pongamos un poco en panorama, como nosotros acá en Argentina, el ejemplo de Cortázar, ¿no? Que es más o menos el ejemplo. Lo que quiero decir es la constante de la literatura latinoamericana de la época, no la excepción. Decía, nació en 1917, murió en 1986, tuvo eh, una, una vida bastante, podríamos pensar, como poco, poco rimbombante. Trabajó como... Primero tuvo algunos trabajos, trabajó para la Goodrich, eh, pero después el grueso de su vida la pasó en el museo, en el departamento de antropología y de migración, corrigiendo documentos. Una especie como de personaje burocrático, un poco a la manera como de Kafka, si se quiere. Tuvo una obra muy, muy escueta, que consta nada más que, por lo menos hasta su muerte, exclusivamente de dos libros breves, al punto de que hoy en general se publican de manera conjunta en un único volumen. Uno es el libro de cuentos, El llano en llamas, y otro es la novela corta, Pedro Páramo, que nosotros vamos a estar viendo la próxima clase. El llano en llamas es una colección de cuentos que, según el propio Rulfo, escribió un poco a manera preparatoria, ¿no? Pensando en escribir esta novela que él tenía en mente, sobre la que pensaba eh, trabajar más adelante. Sobre cuestiones de la biografía les recomiendo la lectura, yo ya lo subí al Classroom, la lectura del texto de Juan Forn. Ya creo que hablamos en algún momento de Forn. Forn es un escritor argentino que estuvo, bueno, sigue estando en cierta manera a cargo de las contratapas de Página 12 los días viernes. Esas contratapas son legendarias, han sido como una especie de género en sí mismo, al punto de que las ha ido publicando progresivamente en forma de libro. A mí me encantan, así que siempre que puedo, siempre que el autor ha sido trabajado por Forn, traigo a colación la contratapa. En este caso en particular, además de porque me parece que está linda la contratapa, está muy bien escrita, como suele escribir Forn, también porque tiene algunos elementos biográficos que me parecían mucho más interesante que yo reponerlo, que ustedes lo leyeran narrado por Forn. Antes de hablar de Juan Rulfo, que es el autor que nos toca hoy, y un poco para entender mejor cuál es el contexto en el que se inserta, quería hablar justamente de en qué momento, qué estaba pasando en ese momento por México, para que explicara el surgimiento de Rulfo. Quiero decir, ¿qué estaba pasando? ¿En qué momento estaba la literatura mexicana para que la obra de un tipo que escribió solamente dos libros publicados con un año de diferencia uno del otro haya sido probablemente la obra más importante de autor mexicano
de cualquier autor mexicano del siglo XX, la de él y la de Paz, ¿no? Que Paz al revés, ¿no? Era como excesivamente prolífico. A Rulfo le bastaron solamente 2 libritos para entrar en la literatura, en la historia de la literatura grande de México. Eso me parece siempre un misterio, pero un misterio que encuentras en cierta medida su explicación en los elementos contextuales. En qué México le toca narrar a Forn hacia la década del 50. Por un lado, para pensar entonces, acá les hago mis consabidos cuadros, ¿sí? Sigo sin tener pizarrón. Estoy empezando con la abstinencia, porque claramente esto no satisface mis necesidades gráficas, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con el contexto, vamos a separar en 2 grandes grupos. Por supuesto, yo estoy siendo súper esquemática, ¿no? Esto todo podría ser hiper complejizado, pero soy esquemática para enfatizar algunos elementos que a mí me parece que son importantes sobre la obra de Rulfo, y porque por otro lado un poco también es la función cuando uno da clase también, además de problematizar algunas cosas, la otra es simplificar algunos elementos. Por un lado vamos a hablar brevemente sobre el contexto histórico. ¿De qué México viene Rulfo, digo bien? Para hablar sobre el contexto histórico, yo debo por lo menos mencionarles y contarles brevemente algo sobre la Revolución Mexicana. Es muy probable que muchos de ustedes sepan a qué aludo cuando hablo de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un periodo de la historia de México que empieza en 1910 y termina, vamos a decir, la primera fase de la revolución termina en 1920, ¿sí? La primera fase es la fase de guerra civil, guerra declarada, totalmente abierta y con todo lo que ello implica, ¿no? Para una sociedad como era la sociedad mexicana de ese momento. Cuando digo en la primera fase, entonces la fase de la guerra civil, les quiero señalar también que en realidad el Estado mexicano no va a terminar de rearmarse y recuperarse sino hasta 1930. Entonces el arco que traza la Revolución Mexicana dura más o menos 20 años. La Revolución Mexicana va a tener algunas características súper interesantes para analizar desde la perspectiva histórica, pero a nosotros no nos interesa tanto eso como sí señalar algunas de las singularidades. Quiero decir, cuando hablamos de revolución, vieron que hablamos de la Revolución Cubana, cuando hablamos de Carpentier. Bueno, cuando hablamos de la Revolución Mexicana no estamos hablando de una revolución ideológica, esto es, no es que un bando se hace del poder, un bando que tenía algunas ideas ideológicamente coherentes, se hace del poder para aplicar un sistema de gobierno determinado. Eso es más o menos lo que pasó en Cuba, más o menos, a grandes rasgos, lo que pasó en Rusia en 1917, más o menos lo que pasó en China, ¿sí? En la Revolución Mexicana no es exactamente, de hecho hay mucha historiografía que cuestiona el término revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad empieza siendo un problema de legitimidad política. ¿Por qué? Porque México venía con un gobierno, el gobierno de Porfirio Díaz, seguramente lo hayan escuchado mencionar, Porfirio Díaz, que se sostenía en el gobierno desde hacía 40 años, más o menos, de forma sostenida, ¿sí? Hago brevemente esto porque si no queda como, bueno, era un dictador suelo y... A ver, México había pasado, igual que Argentina, igual que el grueso, la enorme mayoría de los países de América Latina, por su revolución independentista hacia comienzos y mediados del siglo XIX. Después de eso había tenido un momento igual que tuvo la Argentina, digo para que haciendo esas asociaciones también es más fácil entenderlo. Había tenido también un momento en el cual la cuestión que se dirimía era qué forma va a tener el Estado Nacional. Ese momento había sido igual que en Argentina, de alta tensión social y política.
y había llegado a una suerte de estabilidad de la mano de este Porfirio Díaz hacia mediados fines del siglo XIX, ¿sí? Este Porfirio Díaz, que había logrado, vamos a decir, consolidar el Estado Nacional hacia fines del siglo XIX, se sostenía en el poder a sí mismo mediante el ejercicio sistemático del fraude, ¿sí? Esto, más allá de las diferencias y de las distancias, no es muy diferente de lo que pasaba en Argentina. Quiero decir, en Argentina los que consolidan el Estado Nacional es la generación del 80, la generación oligárquica, que también se sostiene en el ejercicio del poder por lo sistemático del fraude, solo que en lugar de mantener en una sola figura, van alternando en un grupo, ¿sí? En un grupo, no sé, Roca es ministro de guerra de uno, después presidente, después es, ¿sí? Va pasando como en una especie de circuito. Pero en realidad, digamos, el grupo que concentra el poder es uno solo, ¿sí? ¿Qué pasó con la Revolución Mexicana? Bueno, lo mismo que estaba pasando en Argentina para ese mismo momento. Quiero decir, había capas medias de la sociedad que estaban haciendo presión para acceder a los puestos políticos. Esa forma de acceder a la presión, ustedes saben, en Argentina se resolvió con la ley 1420, la ley del voto secreto, universal, masculino y obligatorio. La ley 1420 es producto, mejor dicho, se termina promulgando también a expensas de la experiencia mexicana. Quiero decir, nuestra clase oligárquica entendió bastante bien cuál era el mensaje que tenía la revolución. Entonces, ¿qué pasó? Esas mismas capas en México ejercían presión, lograron postularse unas elecciones. Las elecciones es muy complejo el tema, muy difícil de establecer hasta qué punto las versiones son verídicas o no. Supuestamente las elecciones las pierde Porfirio Díaz anula, impugna las elecciones, se sostiene en el poder y entonces empiezan una serie de levantamientos, ¿sí? Una serie de levantamientos que empiezan más o menos organizados, Venustiano Carranza, Obregón, y terminan desquiciándose de forma total y completa, ¿sí? A eso quiero que lleguemos, a la idea esta de que la Revolución Mexicana no es una revolución organizada, ¿sí? No es gente que tiene un perfil ideológico, busca hacerse del poder. Fue más bien una especie de bola de nieve, ¿sí? Que empezó siendo un conflicto político y terminó siendo una de las guerras civiles más cruentas de América Latina, seguro, ¿sí? Y una de las guerras civiles más cruentas del siglo XX. Perdón. Me interesa entonces que ustedes perciban este grado como de... Porque después lo vamos a ver también en fuentes, por eso hago hincapié, ¿eh? O sea, no es que me interese, porque ustedes me dirán, bueno, pero eso ¿qué se ve literalmente de todo esto en la obra de Rulfo? Bueno, vamos a ver que algunas cosas se traslucen, pero además me interesa que ustedes tengan este contexto en mente porque la literatura mexicana del siglo XX no se entiende sin la experiencia revolucionaria, ¿sí? Que es como una especie de piedra angular de los autores, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Hablábamos entonces, dijimos, ¿qué había sido la revolución? La revolución es esta especie de muy larga, confusa guerra civil que atraviesa por completo a toda la sociedad mexicana. Quiero decir, no hay nadie que quede indemne, que salga indemne de esta guerra, ¿sí? Y que además dejó una serie de resultados. El resultado que más nos importa a nosotros hasta el día de hoy es que el resultado político evidente de la revolución es la constitución del PRI, el Partido Revolucionario de las Instituciones, que es como el gran resultado de la revolución. Quiero decir, el PRI como partido político se erige a sí mismo en tanto tal como una especie de heredero de los principios revolucionarios. Se hacen del poder hacia la década del 20, después del periodo muy, muy convulsivo, que significó la guerra civil, y
Ahí tienen algunas presidencias memorables, la de Lázaro Cárdenas, por ejemplo. El padre que después también fue presidente, Cuauhtémoc Cárdenas. Pero se sostiene de forma ininterrumpida en el poder hasta comienzos del siglo XXI, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de años en las que no hubo alternancia de partido político en México. De hecho, después perdieron, pero después volvieron a ganar. ¿Sí? Así que casi podemos pensar que el actor político más importante, incluso del presente mexicano, es un heredero, o por lo menos se decía a sí mismo ser un heredero de los principios de la revolución. Digo se decía porque en algún momento el PRI pasó de ser un partido, no, sino revolucionario reformista, ¿sí? Un partido que tenía unas ideas muy progresistas, a progresivamente y de forma ininterrumpida también convertirse en un partido prácticamente de derecha, como es hoy. De todos modos, como el PRI es una estructura, una institución formidablemente grande, ¿no? En México, contiene dentro de sí sus propias contradicciones, ¿sí? Así que bueno, van a encontrar... Uy, me cayó el celu. Me pasa porque quería moverla, me parece que hoy tengo más luz de atrás, se ve que el invierno, el sol ladeado del invierno está llegando a esta, que es mi cuarto, dicho sea de paso. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué principios son los que sostenía la revolución y que son los que después supuestamente el PRI dijo cultivar? Bueno, lo más importante y lo que a nosotros más nos afecta acá cuando hablamos de Rulfo, el principio rector de esto tenía que ver con la redistribución de la riqueza, fundamentalmente, pero esa redistribución se haría a partir de la reforma agraria. ¿Sí? La reforma agraria son esta serie de modificaciones que se le hacen a la propiedad de la tierra, de modo tal que de grandes latifundios, que en lo que estaba dividido México y Argentina, o sea, y todo el resto de los países de América Latina, quiero decir, se dividiesen en pequeñas parcelas de tierra que estuviesen en manos de aquellos que las trabajaban. Ese era uno de los reclamos fundamentales de la Revolución Mexicana. Quiero decir, la revolución en algún momento, cuando el quilombo de bandos quedó más o menos estable, estuvo caracterizada como por 4 bandos que dominaban también territorialmente México. Los 2 del centro, que eran también de centro ideológicamente, y los 2 del norte y el sur, ¿no? Los 2 de los extremos. Los 2 del norte y el sur eran ideológicamente los más revolucionarios, los más revulsivos, y también los que quizás sus nombres pasaron un poco más a la posteridad, porque eran también el temor el cuco de la industria cultural capitalista norteamericana, ¿no? Me refiero a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, ¿no? Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, que quedaron un poco retratados en la filmografía de la época y demás, como esas especies de vándalos bigotudos, fuera de control, que un poco venían a subvertir el orden propio de la propiedad, bueno, el orden de la propiedad que exige el sistema capitalista. Entonces, vamos a decir, el principio casi más importante de la revolución, por lo menos para Zapata y para Villa, tenía que ver con la reforma agraria. La reforma agraria en México entonces fue como una especie de eslogan, el eslogan por excelencia, pero tuvo un destino bastante dispar, como mínimo, ¿sí? Al punto de que nosotros lo vamos a ver en Rulfo, vamos a ver como el ciclo de la idea de la reforma agraria, sobre todo en Nos han dado la tierra, y cómo eso terminó siendo una enorme desilusión para el grueso de los mexicanos. No solo la reforma agraria corrió esta
esta suerte. Quiero decir, la la revolución entera puede verse casi como una experiencia del orden del fracaso, ¿sí? Si ustedes les dicen eso a un mexicano contemporáneo, probablemente les digan que no, que bueno, que hay un montón de cosas de la institucionalidad mexicana moderna que son herencia de la revolución. Pero quiero decir, sí fue vivida como un fracaso para buena parte de la población que había intervenido de forma más o menos activa en la revolución y que sostenía estos preceptos que eran como más radicales, de transformación más radical del orden de las cosas, ¿no? Rulfo, justamente, me parece a mí, vieron que todo esto lo estamos viendo en función de, bueno, recuerdo, en función de por qué Rulfo, con una obra tan exigua, se convierte en el emblema de la literatura mexicana del siglo XX. Bueno, en primer lugar, a mí, no lo digo yo, esto lo dicen los críticos, por ejemplo, Luis Hars, en este libro, que es un libro emblemático de la crítica literaria latinoamericana de la década del 60. En primer lugar decía, el lugar se va a explicar justamente porque Rulfo logra dar cuenta de todo el arco de la revolución. Quiero decir, logra en su literatura mostrarnos esta especie de periplo que dibuja la revolución entre el alza, el momento de ilusión enorme que significó para el grueso del pueblo mexicano, hasta este desencanto al que podemos homologar con la idea de fracaso, ¿no? de fracaso del proyecto revolucionario. Esto a mí me interesa poderosamente la relación de Rulfo con su contexto, porque creo que la obra de Rulfo puede leerse sin el contexto, ustedes lo habrán leído, pensando como en los universales humanos, las relaciones familiares y demás, pero el contexto aparece en la obra de Rulfo casi como si fuese un eco, ¿no? Algo que está atrás, un rum. Vamos a ver de qué manera, por lo menos en dos, o mejor dicho, tres de los cuentos que elegí de forma... No, también, en Glubina también, en todos. Aparece esta especie de rum de la revolución en la obra, ¿no? A mí eso me parece formidable, porque siempre me parece extraordinario que un escritor pueda dar cuenta de un contexto sin necesidad de hacer historiografía, ¿sí? Sin necesidad de hacer alusión evidente a su posicionamiento, ¿sí? Él está hablando de los universales humanos, esos que seguramente sin tener ningún conocimiento de la historia mexicana todos hemos percibido en la primera lectura, pero también logra hacer que esta realidad penetre por sobre el texto. Eso a mí me parece hermoso y me parece que habla mucho de su calidad como escritor, ¿no? Bien, eso entonces sobre el contexto, ¿no? Pero no, eso solo no explica, o sea, el hecho de que logre dar cuenta de ese contexto no explica el porqué de esta... vamos a decir, de esta incidencia tan grande que tiene Rulfo en el México literario que lo sucedió. La siguiente capa de análisis vinculado al contexto tiene que ver con el contexto estético del que emerge. Estoy siendo demasiado cuadrada con la explicación. Bueno, si estuviésemos en vivo seguramente todo esto se vería matizado. Ahora me veo obligada a dar esta especie como de teórico que problematiza bastante poco algunas cuestiones. Sepan entender, ¿no? Que lo que estoy es en cierta medida contándoles un cuentito. Bien, el contexto entonces estético es el que vamos a ver ahora. El contexto estético del que emerge Rulfo también explica por qué tiene ese lugar de preeminencia. ¿Qué pasaba hasta la década del 50 en México en términos estéticos? Bueno, había, según este mismo Hars, el que está acá, había dando vueltas dos corrientes literarias, ¿sí? Esas dos corrientes literarias tenían
propósitos, pensaban que la literatura mexicana debía hacer cosas completamente diferentes. Por un lado estaban los nacionalistas. ¿Qué decían los nacionalistas? Los nacionalistas sostenían que la literatura mexicana debía mostrar las características de este ser mexicano, si algo así existiera, de este ser mexicano al mundo, ¿sí? Debía distinguirse del resto de las literaturas del mundo, justamente por poder dar cuenta de la especificidad del sujeto mexicano. Por otro lado, la otra corriente es la que Luis Hars denomina la corriente cosmopolita. Aclaro lo de Luis Hars porque no es que ellos mismos se llamaban a sí mismos de esa manera. Quiero decir, acá en Argentina, un poco antes de esto, pero más o menos que tenía que ver con esta época, ustedes seguramente lo sepan, estaba el grupo de Florida y el grupo de Boedo. Cada uno de esos dos grupos tenía perspectivas estéticas también sobre qué tenía que hacer la literatura completamente diferentes, ¿sí? Los de Boedo pensaban que la literatura tenía que tener un fin último social, y los de Florida pensaban que la literatura, como todo arte, se bastaba a sí mismo, ¿no? Y lo que debía era rastrear la modernidad, perseguir la modernidad, también un poco la novedad. Bueno, para este momento, pero digo, esos dos grupos a sí mismos asumían esas condiciones identitarias, con sus diferencias, quiero decir, no en todos los casos estaba tan claro quién era de cada uno, como en el caso de Art, pero eran identidades autoasumidas. Estas son categorías que los críticos literarios inventan post factum, después de los hechos, ¿sí? Digo, porque es una salvedad importante a tener en cuenta. Bien, seguimos. Ya vimos qué pensaban los nacionalistas. ¿Qué pensaban los cosmopolitas? Los cosmopolitas sostenían, al revés que los nacionalistas, que México debía integrarse al mundo de la literatura. El mundo de la literatura había pasado desde la década del 20 con las vanguardias hasta la década del 40 por una serie de cambios tremendos literarios, ¿sí? Sobre todo en lo que tenía que ver con las técnicas, y la literatura mexicana tradicional no lograba darle un cauce a eso. Entonces, los cosmopolitas sostenían que la literatura mexicana debía modernizarse, mirar hacia el mundo, ¿se entiende? Unos quieren mirar como hacia adentro de México y los otros quieren mirar hacia afuera de México. Perfecto, en este contexto de dos corrientes estéticas totalmente contrapuestas y, por lo menos en apariencia, irreconciliables, aparece la figura de Rulfo, ¿sí? Aparece primero con su libro de cuentos, El llano en llamas, y después, sobre todo, con Pedro Páramo, su novela, aparece la figura de Rulfo, que es una especie de síntesis entre estas dos posiciones. ¿Sí? Es una síntesis, Rulfo. Acá viene la diferencia con la literatura argentina, porque en Argentina no hubo nadie que hiciera una síntesis entre esos dos grupos, ¿sí? Hubo gente que no encontró un lugar en ninguno de los dos, como puede ser Art, pero ninguno que satisfaciera, digo bien, las demandas, las exigencias de ambas instancias. Quizás por esa cuestión de la permanente irreconciliabilidad de los argentinos, ¿no? Bueno, la característica de ser irreconciliable de los argentinos. La grieta bendita. A lo mejor, lo cierto es que no hubo en Argentina alguien que cumpliera la función que sí en México cumplió Rulfo, que tenía un poco que ver con contentar a ambos bandos, ¿sí? ¿Por qué contentaba a ambos bandos? Porque desde el punto de vista del contenido de su obra, de qué se iba a tratar su obra, el contenido era profundamente nacional, ¿sí? Contaba las venturas y desventuras del sujeto mexicano, en particular del campesino, ¿sí? En particular del sujeto que vive en esta región perdida de México que se llama Jalisco.
Desde esa perspectiva, los nacionalistas se sentían plenamente satisfechos, digamos. Había algo del ser mexicano que estaba expresándose en esa literatura. Pero desde el punto de vista de la forma, en cómo se contaba eso que se contaba, desde el punto de vista de la forma, Rulfo viene a satisfacer también las demandas, las exigencias de los cosmopolitas, porque trae a colación en su obra una serie de técnicas narrativas, vamos a decirle, que son totalmente innovadoras. ¿Sí? Espero que esto se vea algo después, porque lo estoy grabando en baja calidad para que suba más rápido también a YouTube, y para los que, si alguno de ustedes no tiene internet, no tiene banda ancha y tiene que verlo con los datos del celular o algo, no le consuma tanto, pero no sé en qué medida eso repercute en la calidad, si se ve o no se ve lo que escribo. Después debería chequearlo. Lo que pasa es que me produce tirria verme a mí misma hablando. Digo, ay, pero qué boluda, qué siempre dispersa, siempre hablando de cualquier cosa. Por eso trato de no volver a verme. Bien. Además me miro a mí misma y digo, ay, pero qué horror, qué narigona, o cosas que jamás había pensado sobre mí misma. Bien, estas épocas nos someten a todos a tensiones. Bien, ¿a qué nos referimos? Y acá me voy a detener un poquito, si no les molesta, porque sí tiene que ver con nuestro quehacer como escritores también y escritoras. ¿A qué nos referimos con las técnicas narrativas innovadoras? Estas que satisfacían las exigencias de los cosmopolitas y que venían a poner a México en órbita respecto de lo que se estaba produciendo en otros lugares del mundo, sobre todo después de la experiencia de las vanguardias. Bien, en primer lugar, voy a mencionar una serie de cosas que por supuesto no se terminan acá, ni empiezan acá, ni en ningún caso, digamos, descubre Rulfo, ¿sí? Pero sí, Rulfo logra recuperar y adaptar a la especificidad de su literatura, como todos hacemos cuando escribimos, ¿no? Quiero decir, nadie inventa nada. Todos más bien transformamos lo que recibimos. Bien, la primera de las que quiero hablar con ustedes es su forma de trabajo sobre la figura del narrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que salta a la voz cuando uno lee a Rulfo, lo que menciona Forn varias veces en el escrito, es que en Rulfo nadie escribe, alguien habla, dice, ¿no? El texto. En Rulfo no hay, porque no hay o mejor dicho, va a tratar de evitar a como dé lugar la figura del narrador de tercera, ¿sí? Del narrador omnisciente sobre todo, pero del narrador de tercera. En líneas generales. Quiero decir con esto, no es que no lo va a usar para nada, van a ver que en algunos textos aparece, pero las veces en las que aparece son casi pinceladas, ¿sí? Después vamos a ver con qué objeto aparecen. Aparecen casi como pinceladas, ¿sí? Entonces, va a tratar de prescindir por completo de la figura del narrador, va a tratar de dejar que los personajes hablen, ¿sí? Que los personajes hablen por su cuenta. Cuando les decía nadie inventa nada, quiero decir, había algo en el espíritu de la época, en la zeitgeist de la época, que invitaba evidentemente a trabajar sobre eso, porque también más o menos para la misma época, un poco antes, Hemingway, Ernest Hemingway, el escritor, lo voy a anotar acá, por si no lo conocen, el escritor norteamericano, estaba trabajando en el mismo sentido, sobre todo en su obra cuentística, estaba pensando que se podía prescindir por completo de la figura del narrador. En ese sentido tiene un cuento emblemático que aparece siempre en todos los talleres literarios, que se llama Los Asesinos. En Los Asesinos hay dos personajes, no sé si lo leyeron, hay dos personajes que están esperando en un bar a que venga un tercero al que tienen que matar, ¿sí? Esos dos personajes en ningún momento enuncian claramente este plan, nosotros lo vamos viendo a medida que evoluciona el cuento, y no tenemos ninguna indicación extra sobre ellos. Quiero decir, el personaje habla y ni siquiera dice dijo Tito, dijo Juan, ¿sí? Uno tiene que ir
a partir de las formas de habla particulares de los dos o a partir de la simple alternancia, dándose cuenta de quién es el que habla en cada caso. Si es un desafío para el lector leer este tipo de textos, después vamos a volver sobre esta idea, es sobre todo también un desafío compositivo hacerlo. Quiero decir, lograr que los personajes se sostengan y las acciones de los personajes se sostengan exclusivamente desde lo que dicen, ¿sí? Hay para mí el mejor ejemplo de eso, por ser el más logrado para mí, es en general la obra de Puig, pero muy particularmente, porque ahí no hay narrador de tercera, de ningún tipo, El beso de la mujer araña. Si ustedes leen El beso de la mujer araña, no sé si conocen más o menos la historia, son dos tipos que están presos en medio de un gobierno totalitario, del gobierno de la dictadura argentina. Están presos y están... No es de la dictadura, creo que es de antes. Es como del 76. O sea, el libro salió en el 76, pero creo que lo escribió pensando como en el contexto de Argentina del 75. Bueno, lo que importa acá es que uno de los dos es un preso político, es un militante marxista, que es Valentín, y el otro está preso por conductas homosexuales, ¿sí? El libro se sostiene en esos diálogos exclusivamente, y Puig, que venía del palo del cine, era guionista, en realidad tenía tan buen oído que uno nunca jamás podría dudar de cuál de los dos personajes es el que está hablando, ¿sí? Los dos tienen un habla que es tan distintiva de ambos, además, bueno, pues, digamos, el tipo de personaje que es también un poco vehiculiza eso, pero más allá de eso, es más que nada la mano de Puig, la enorme mano de Puig que logra caracterizar tan bien a cada uno de los personajes exclusivamente a partir de lo que dicen y de lo que hablan. Lo recomiendo, si no lo leyeron hasta ahora, lean todo Puig, es para mí una maravilla, total y absoluta. Va a volver a colación muchas veces Puig en esta cursada, pero muy particularmente, si a alguien le interesa pensar en qué pasa con el discurso directo, lean la obra de Puig para aprender un poco a cómo singularizar un habla, ¿sí? El habla de un personaje. Bueno, entonces esa es la primera de las características de las técnicas innovadoras que aparece en la narrativa de Rulfo, que no estaba hasta el momento. Esta prescindencia casi sistemática de la figura del narrador para concentrarse de forma excluyente en la voz de los personajes. Y esto nos lleva a la segunda de las características de las que quería que charláramos, que tiene que ver justamente con la construcción de la oralidad, ¿sí? En los personajes de Rulfo, la forma, el habla de cada uno de los personajes va a ser una de las características centrales, ¿no? Construir esa idea de la oralidad. Por eso los personajes de Rulfo son tan reiterativos muchas veces. Por eso la preeminencia total y absoluta también del silencio. Cuando le preguntaban a Rulfo por qué sus personajes decían tan poco, decía, bueno, de donde yo vengo la gente dice poco, habla poco, es así. Y en esa declaración lo que hay es justamente la idea que nosotros tenemos que empezar a pensar de que en Rulfo lo que había, por lo menos desde su pretensión, era una pretensión de naturalismo, ¿sí? De esta idea de capturar la forma en la que habla la gente. Esto vuelve una y otra vez, ¿no? Como ejercicio en la literatura del siglo XX, casi como una especie de idea obsesiva de tratar de capturar cómo habla la gente en la realidad. Yo en líneas generales tiendo a creer que la literatura es es irreconciliable con la idea de capturar la oralidad. La oralidad en sí misma, si alguno de ustedes ha leído alguna transcripción de un documento real, quiero decir, alguien que está hablando, como yo que estoy dando una clase, cualquiera que haya leído un teórico, por ejemplo, en la facultad, o de alguien que está... o las escuchas telefónicas, lo que sea, la oralidad es totalmente intraducible a la literatura, porque está llena de
elipsis, de cosas que no se dicen, está llena de repeticiones innecesarias, está llena de baches, de sobreentendidos. Así que, pero bueno, es cierto que es una obsesión de la literatura desde fines del siglo XIX hasta, por lo menos, bueno, en realidad hasta ahora, tratar de, y lo pongo entre comillas, capturar cómo habla la gente, ¿sí? Bien, la tercera de las características que quiero que veamos, tiene que ver con la ruptura del orden temporal. La clase pasada hablamos bastante sobre el tema del tiempo del relato y el tiempo de la historia. Y como ustedes vieron en los textos de Carpentier, evidentemente eso era algo que estaba en el tapete en la literatura del mundo, ¿no? Esto va a ser una constante en Rulfo. Casi ninguno de los textos va a estar narrado de forma cronológica, ¿no? Lineal, quiero decir. Todos van a tener idas y vueltas en el tiempo. Esas idas y vueltas, en algunos casos, desde mi punto de vista, por lo menos, van a tener incluso un sentido vinculado como al contenido estricto del cuento, ¿sí? Eso para mí es importante porque, quiero decir, Rulfo logra usar el recurso no solo para florearse sobre mira qué bien que logro ir y venir en el tiempo, sino para generar sentido con ese ir y venir en el tiempo, ¿sí? Eso para mí habla de una maestría en el dominio de la cuestión. La siguiente de las características es la que tiene que ver con el desarrollo de un escenario, ¿sí? Acá también hay algo interesante para pensar, algo que creo que ya mencionamos en su momento. Hablamos sobre esta idea en la que abreva toda la literatura latinoamericana de esta época, que es la idea esta de Faulkner, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos. Faulkner había creado un espacio, Yoxnapataupa se llamaba. Pataupa, miren, lo estoy escribiendo. No me acuerdo si era con C o con K, ese Yoxna, después lo reviso. En el que era como yo les decía, ¿no? Como todos y ningún pueblo del sur de los Estados Unidos, ¿no? En ese lugar que él construía con detalle, lo que iba haciendo era hacer intervenir casi como un mundo, ¿no? Hacer mover a una serie de personajes. Eso es crucial para la literatura latinoamericana de este periodo. Van a ver que es crucial para los autores que vinieron después, para los autores del boom, y es también crucial para Rulfo. A Rulfo, cuando le preguntan, si ustedes lo ven, hay una entrevista muy buena en blanco y negro de TV España, ¿sí? Le preguntan y él medio que se hace el boludo con la influencia de Faulkner. Sí, Faulkner, sí, está bien, pero en realidad a mí los que más me gustaban, y nombra a unos que son totalmente ignotos, en general, por ejemplo, de la narrativa nórdica, ¿no? No digo que eso no sea verdad, digamos, que a él no le gustaran más, pero sin lugar a dudas, otra vez vuelvo sobre esta idea, ¿no? En la zeitgeist de la época, en esta especie de ideas compartidas por la intelectualidad de este periodo, evidentemente está la preocupación sobre el espacio, que es una preocupación muy propia de la obra de Faulkner y que después todos los autores van a reconocerlo a él como un precursor y un maestro en ese sentido, ¿no? Al punto de que creo que ya les conté, ¿no? García Márquez, cuando ganó el premio Nobel, se lo dedicó a Faulkner, dijo, mi único maestro, dijo, ¿no? Tipo con el que, por supuesto, nunca había coincidido en tiempo y espacio, ¿no? Por último, la última de las características, prometo que con esto dejo de romper las bolas respecto de las cuestiones teóricas. La última de las características que vamos a ver acá tiene que ver con el rol del lector. Algo hablamos cuando pensamos en el narrador, ¿no? En cómo funcionaba el narrador. El lector, para los autores, a partir sobre todo de las experiencias de las vanguardias, pasa de ser un tipo pasivo a ser un tipo que construye sentido. ¿Qué quiero decir? Las grandes novelas del siglo XIX. ¿Cuándo era alguien un buen escritor en el siglo XIX? Porque Tolstoy es tan grande, que lo es. Para todos, para sus contemporáneos también. Bueno,
Se suponía que había un tipo que tenía una imaginación muy frondosa, Tolstoy, y que lograba volcar esa imaginación en el papel de modo tal que el lector, o sea, cada uno de nosotros, cuando leíamos ese texto, lo recomponíamos mentalmente casi igual que él lo pensó, ¿sí? Esa era la maestría, la gran maestría de los escritores del siglo XIX tenía que ver con eso, si eran capaces de lograr esa especie de transferencia de imágenes mentales, ¿sí? Con la experiencia de las vanguardias, primero de 1905 y después, sobre todo, a partir de la década del 20, esa idea de qué hace un lector cuando lee un texto se fue modificando de forma radical. Quiero decir, los autores de este periodo ya asumen que el lector no es simplemente un tipo que decodifica una serie de cosas que un escritor previamente codificó, sino que construye sentido a la par que el escritor, ¿sí? Eso en algunos casos se vuelve como tema, se tematiza, como en Cortázar con Rayuela, ¿no? Donde hay el lector tiene que tomar una serie de decisiones de lectura que van a terminar de conformar un modelo de historia. Pero, pero está presente en todos los autores de este periodo, ¿sí? Yo les decía antes, bueno, Hemingway, ¿por qué también sostenía que no había que no había que usar el narrador? Porque era trabajo del lector ese. Si el lector quería rellenar eso que en el cuento de los asesinos no se cuenta, por ejemplo, ¿por qué tienen que matar a este boxeador? ¿Sí? Pequeño detalle, ¿no cuentan eso? ¿Sí? Eso es tarea del lector. Hemingway y el resto de los escritores más o menos de este periodo están pensando lo mismo. Sostiene que el cuento debe ser como un iceberg, ¿sí? Ustedes saben que los icebergs muestran por encima de la superficie solo una pequeña porción del hielo. En realidad el grueso de la masa de hielo está por debajo de la línea del agua, ¿no? Bueno, eso decía Hemingway que debía pasar con el cuento. La parte que se contaba de la historia era lo que queda afuera del agua, una pequeña porción de esa historia. Todo lo que queda por debajo de la línea del agua es tarea o no del lector reconstruirlo y pensarlo. Bueno, en Rulfo va a haber algo de esto, no solo en la forma en la que trabaja con el narrador, sino también en la forma en la que aparecen los argumentos, ¿sí? De forma muchas veces fragmentaria, rota, ¿no? Uno tiene la sensación cuando lee los cuentos de Rulfo muchas veces que está leyendo algo que está roto. Cuando lean para la semana que viene Pedro Páramo, eso se va a multiplicar por 1000, ¿no? Porque el texto está literalmente roto, fracturado, la historia. Bien, el rol del lector entonces tiene mucho que ver con uno de los recursos que por antonomasia de Rulfo, que es el recurso de la elipsis, ¿no? La elipsis es todo aquello que no se dice en un texto. No se dice porque se da por supuesto, o no se dice porque, como en muchos de los casos, es tarea del lector pensarlo, averiguarlo, ¿sí? Bien, esto entonces como una especie de introducción general a la obra de Rulfo y que explica en buena medida, decíamos, por qué Rulfo va a ser el autor que va a ser para la literatura mexicana del siglo XX con solamente 150 páginas escritas, ¿sí? Los cuentos que ustedes tenían que leer, Nos han dado la tierra, Diles que no me maten, Lubina y No oyes ladrar los perros, todos son ejemplos de algunos de estos procedimientos, ¿sí? No porque yo los haya elegido, bueno, yo los elegí porque acá se notaban más, sí, claro, pero si ustedes leen cualquiera de los otros cuentos van a ver que funciona de la misma manera, ¿sí? Nos han dado la tierra, por ejemplo, ustedes van a tener, en primer lugar, la idea esta de la oralidad. El texto empieza con una serie de repeticiones que dan cuenta de esta especie de obsesión que tenía Rulfo por lograr capturar la oralidad de los personajes. Por otro lado, tienen
si bien es más sutil que en otros cuentos, tienen una ruptura del orden temporal. Hay un momento en el que hay un flashback, ellos están caminando, ¿se acuerdan? Y van al momento en el que les dieron la tierra y vino el delegado de la revolución y les dijo, esta tierra es de ustedes. Y ellos dijeron, no, pero momento, ¿cómo? Esto es un desierto, bueno, hablemos. Y el tipo les dijo que no, bueno, todo eso es un flashback, ¿no? Así que hay una ruptura del orden del orden temporal. Por supuesto está cultivado hasta por algo es el primer cuento del libro también, cultivado enormemente la declaración de cómo es ese espacio. El llano es el desierto, ese es el espacio en el que se va a desarrollar toda la obra de Rulfo, ¿sí? El desierto, lo infértil, ¿no? Que vendría a ser casi como el tema por excelencia, por antonomasia. Y bueno, en este caso particular tenemos, no es lo más regular de los cuentos, ustedes lo habrán visto, tenemos un narrador de primera persona, ¿sí? También evitando, sobre todo decíamos, el narrador de tercera. Aparte habrán visto que ahí también es donde muy claramente se queda claro qué pasa con qué pasó con la revolución, ¿no? Porque en realidad qué es lo que está, la cuestión que aparece tematizada, la estafa, ¿sí? Bueno, pero esta es la reforma agraria. La reforma agraria, ¿qué distribuyó? Y en el grueso de la población distribuyó desierto, tierras infértiles, ¿sí? Aquellos que realmente obtuvieron un terreno eran de tierras improductivas completamente. Recuerden que México tiene uno de los desiertos más importantes de América, que es el desierto de Sonora. Bien, eso entonces sobre... si estuviéramos nosotros en vivo, parece que siempre estuviera como lamentando, parece un tango la clase. No quiero que tenga ese tenor. Digo, pero si estuviéramos en vivo seguramente iríamos al texto para comprobar que esto efectivamente sucede. No podemos hacerlo porque no voy a hacerlos perder tiempo yendo y viniendo del texto y demás. Les pido que ustedes después revean el texto a la luz de esto que analizamos, ¿no? En Diles que no me maten, Diles que no me maten para mí es un cuento excepcional porque tiene una estructura formidable. En primer lugar, ustedes ahí también ven la oralidad, ¿no? Ven a este personaje tremendo que es Juvencionaba, en todo su floreo, en todas sus características verbales, ¿no? ¿Por qué digo que el texto acá tiene algo formidable? Porque justamente en este texto hay una serie como de una ruptura del orden temporal que tiene que ver con el contenido del cuento. Quiero decir, no sé si ustedes se acuerdan, pero el cuento empieza, el presente de la enunciación del texto, empieza con este Juvencionada que está preso. Lo han ido a buscar a su casa, a Palo de Venado, donde vive con su hijo, por un crimen que cometió, y ahí viene su flashback, ¿no? El flashback de Juvencio Navas, al que lo voy a hacer para abajo, para que ustedes vean, donde nos cuenta cómo cometió ese crimen. Ese crimen, él lo mató a Guadalupe Terreros porque hace 35 años, porque bueno, mis animales estaban muriendo, don Lupe tenía parcela de tierra que no compartía, bla, 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 bueno, yo, pobrecito, después me pasé. Y ahí del flashback va hacia adelante el tiempo, ¿no? Me pasé 35 años de mierda huyendo de las autoridades. Dejé hasta que se me fuera mi mujer, se me fuera mi esposa, nada más que para no tener que bajar. La gente aprovechaba esta situación. Bueno, todo lo que cuenta. Bien, todo eso, ahí van a ver, hay un par de saltos de tiempo que son re confusos, si ustedes lo ven, porque después vuelve a la noche anterior, donde lo fueron a buscar y demás. Pero el texto, digamos, tiene como esta forma, ¿no? La forma va hacia atrás para explicarnos el punto de vista de Juvencio sobre eso. Sin embargo, después, el texto, decíamos, vuelve, a él lo van a buscar a la noche anterior. Lo van a buscar, lo llevan hasta el cuartel, y en el cuartel se encuentra con un tipo, vieron en esa escena también formidable, porque el tipo ni siquiera le habla a él directamente, ¿no? Como para mostrar bien la diferencia jerárquica, hay como una especie de triángulo, ¿no? Donde él, Juvencio Nava, le habla al soldado, el soldado le habla al superior, el superior le habla al soldado, y el soldado
le habla a él. El superior jamás se dirige directamente al coronel, creo que era un coronel, yo siempre me hago lío con los cargos militares, como los cargos de la iglesia, para mí son incomprensibles. Así que sabrán disculpar. Bueno, se entiende, ¿no? Este era el presente de la enunciación, el flashback va hacia adelante, después vuelve el presente de la enunciación y pega un saltito hacia atrás. Ahí se encuentra con el tipo este que le empieza a hacer un pase de factura, y nada más y nada menos que es el hijo de Lupe Terreros, la víctima. Y ahí entonces viene el flashback hacia el crimen, pero visto desde el otro punto de vista. ¿Sí? ¿Se entiende? Visto desde el otro... ¿Dice bien? Creo que sí. Visto desde el otro punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de la víctima. ¿Y qué nos termina de armar? ¿Qué sistema nos termina de armar el texto? Bueno, que en realidad no era tan un pobrecito viejito víctima, ¿no es cierto? Sino que lo había matado de una forma terriblemente cruel, que se había desentendido, porque total, como tenía 2 hijos chiquitos, nadie me va a venir a reclamar, ¿sí? Otra visión completamente diferente de esa pobre víctima que es que nos quiere presentar el primero de los narradores. Y otra cosa hermosa que tiene para mí el texto, hermosa en el sentido técnico, es que vieron que todo el cuento en definitiva se trata sobre la muerte de Juvencio Navas, a quien van a fusilar, efectivamente, y lo fusilan. Y eso no se cuenta en el texto. Esa escena no se cuenta. El último párrafo es el hijo llevándose el cadáver, ¿sí? Y dice, uy, tu nuera y tus nietos no te van a reconocer de tantos tiros como te dieron en la cara, ¿no? La escena de la muerte en sí, nada más y nada menos que la escena central del cuento, a la que estamos esperando desde el comienzo de la historia, no se narra, ¿sí? Otra vez, porque es trabajo del lector imaginar esa escena, si es que quiere imaginarla, ¿sí? O quizás porque esa escena sea inenarrable, de tan importante que es. Hay una serie como de cuestiones que uno puede pensar en función de eso. Lo otro que quería mencionar 2 cosas más sobre este cuento. Una tiene que ver, por supuesto, con el contexto de la revolución. Miren que yo les decía, aparece siempre como una especie de run de fondo. Bueno, este uso discrecional de la fuerza que hace el coronel, que manda a traer a alguien que cometió un crimen hace 35 años y sin ningún tipo de juicio previo lo manda a matar, también tiene que ver con el contexto de la revolución, ¿sí? Donde estos bandos que se iban enfrentando sucesivamente también se iban eligiendo a sí mismos como jueces, administradores de justicia, vamos a decir, ¿sí? Así que ahí también hay algo, ¿sí? Aparte es bien claro un personaje como del cuño de la revolución. Y después lo otro es uno de los grandes temas, van a decir los críticos, va a decir Luis Harza, entre otros, uno de los grandes temas de la obra de Rulfo que aparece acá. No aparecía en Nos han dado la tierra, pero en el resto de los cuentos es casi siempre la constante, que es el tema del rencor. ¿Sí? El rencor no entendido ya solo como un sentimiento individual, sino como el gran aglutinante del grueso de la sociedad mexicana, ¿sí? Como si todos estuviesen unidos entre sí por viejos rencores. Algunos rencores que tienen que ver con las estructuras familiares, pero otros que tienen que ver con las estructuras sociales. Eso es probablemente una huella de la obra de Rulfo, una de las características más que se repiten con más asiduidad en su obra. Bien. Sobre el rencor también ustedes pueden ver un hermoso ejemplo para mí. Yo lo pongo porque me encanta el cuento, me gusta su estructura, me gusta todo, que es No oyes ladrar los perros, ¿sí? En ese cuento lo que hay es justamente un enorme rencor familiar, ¿no? En ese padre que lleva al hijo agonizante a supuestamente que lo atiendan, y que todo el tiempo le está recriminando, que no lo hace por él, sino que lo hace por la madre, que si fuera por él, que bueno, todo el tiempo le está recriminando sus malos pasos, ¿no? Pues el rencor entre padres e hijos es una constante de la obra de Rulfo. Y ustedes lo van a ver también muy bien trabajado en Pedro Páramo también. También quería comentarles que espero que ahora cuando vuelvan a visitar el texto
no oyes ladrar los perros, observen que también lo elegí porque ahí sí hay un narrador de tercera persona, si ustedes lo ven. O sea, el cuento, la estructura del cuento es este tipo que está cargando con el hijo durante toda una noche, ¿no? Para dar cuenta del paso del tiempo, Rulfo usa un narrador de tercera, que lo usa casi como que son pincelazos del narrador, ¿sí? Pincelazos, que en general lo que hacen es para dar cuenta de dónde está el recorrido de la luna, ¿sí? Para ver qué es lo que se ve, si es que se ve algo a la noche. Pero son pincelazos, son casi como si funcionan casi como didascalias, ¿no? Como indicaciones sobre la escenografía. A mí esa estructura me parece siempre muy agradable, incluso una vez se la robé para un cuento. Sí, por supuesto, si yo no lo aclaro nadie lo percibiría, pero esa idea, como esa alternancia, ¿no? Entre el narrador de tercera, que es apenas didascálico, y el habla de los dos personajes, que en este caso es uno solo prácticamente, me parece a mí muy, muy fructífera. ¿Quería decir algo más sobre este cuento? No, bueno, vuelvan a leerlo y traten también de ver cómo aparece el gran tema de la obra de Rulfo, que es el rencor, ¿no? No solamente el recurso técnico. Bien, por último, quería comentarles algunas cuestiones sobre Lubina. Uy, miren, ya voy una hora hablando. Es increíble la cantidad de tiempo que puedo estar hablando, al pedo. Les pido 1000 perdones. Yo siempre me propongo a mí misma, digo, no, bueno, esta vez lo remato todo en 30 minutos porque no puedo tener a la gente mirando la tele durante tanto tiempo. Les pido 1000 perdones, sinceramente. Se ve que no me ha sido dado el don de la síntesis, eso es claro. Bien, por último, voy a tratar de hacerlo más rápido. El cuento Lubina, Lubina lo doy y por eso lo puse al final también de la lista de cuentos que tenían para leer. Ojalá lo hayan leído de esa manera, porque es el cuento que más se separa del resto del libro. Aún si ustedes leyeran todo el libro, El Llano en Llamas, van a ver que el que rompe con el conjunto es Lubina. Rompe con el conjunto porque Lubina propone una suerte a ver, como de lectura posible, o lectura que no imposibilita el ejercicio del fantástico, ¿sí? Recuerdan ustedes cuando hablamos de fantástico a qué nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a criaturas formidables ni a nada, sino a la vacilación a la que hacía mención Todorov, esta vacilación irresoluta, ¿no? Algo que no se resuelve con el fin del texto. Bien, y en el relato, para mí un relato también, una obra maestra de Lubina, la idea del fantástico está puesta no sobre un evento sobrenatural, sino sobre un espacio, ¿no? Que está cargado de lo sobrenatural, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Me interesa que lo lean además pensando en clave, en que este cuento es el nexo entre esa serie de cuentos realistas que componen El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo, que claramente no pertenece al género realista, ¿sí? Y que va a romper por completo con cualquier lógica, además de estructural, con cualquier lógica del verosímil, ¿sí? Digamos, son dos partes uno cuando lee siente la continuidad entre El Llano en Llamas y Pedro Páramo, pero en realidad la continuidad no es genérica, quiero decir, no pertenece al género, sino justamente la continuidad tiene que ver con el espacio, los personajes que parecen repetirse y demás. El único nexo genérico entre una obra que es de carácter exclusivamente realista y una que podríamos pensar que es el fantástico es Lubina, que funciona como nexo, ¿sí? Yo prefiero hacer la lectura del fantástico. Ustedes van a leer un montón hay muchísimo material escrito, por supuesto, sobre Rulfo, por el lugar preeminente que le corresponde en la literatura mexicana, pero además hay muchísimo material teórico sobre a qué género pertenecería Pedro Páramo y también Lubina, ¿por qué no? Yo me juego, por lo menos de forma transitoria, por la idea del fantástico, porque creo que hay una vacilación ahí, creo que hay una serie de elementos que son como requisitos del fantástico que sí se cumplen, después vamos a ver cuáles. Y además porque creo que la gente que lo ubica por fuera del fantástico, que dice
un precursor del realismo mágico o real maravilloso y demás, es porque tiene una idea del fantástico que es un poco eurocéntrica, ¿no? O por lo menos también americanocéntrica, ¿no? Pensando en Poe. Pero quiero decir, lean para eso el texto que también les adjunto sobre los fantasmas de Juan Rulfo de Augusto Monterroso, el enorme escritor guatemalteco, que tiene una teoría parecida. Dice, bueno, al final no dicen que es fantástico porque piensan que solamente son fantásticos los castillos góticos y demás, ¿no? Y no estos que son fantasmas pobres, ¿no? Que atraviesan pueblos desérticos y demás. Un poco coincido con esa impronta. Lean el texto además porque es hermoso. Bien. En este cuento entonces, lo primero es algunas cuestiones sobre la estructura. Este cuento es un relato enmarcado, como ustedes habrán visto. El marco del relato es un supuesto diálogo entre un tipo que está en un bar, que está progresivamente emborrachándose cada vez más y más, con un interlocutor que nunca habla, un interlocutor mudo, no aparece nunca en el texto ni una palabra, ¿sí? Es como una especie, no, por eso digo que no es un monólogo, porque no es un tipo hablando consigo mismo, ¿no? Hay un interlocutor ahí, por lo menos referencialmente. Algunos podrán decir, como hay interpretaciones que dicen, no, en realidad no está hablando con nadie, está loco y está hablando con, bueno, todo eso es posible, pero en el texto está la idea de un otro concebida, ¿sí? Y por otro lado, adentro de ese relato enmarcado, de ese marco del relato, el relato enmarcado propiamente dicho, que es la descripción de este espacio. Y acá tenemos la característica de, digamos, Faulkner, ¿no? La descripción profusa del espacio, que el espacio no es ninguna otra cosa más que una prefiguración de Comala. Comala es el espacio en el que se desarrolla Pedro Páramo, al punto tal que probablemente es como una especie de personaje más de Pedro Páramo. Tal es su importancia en el desarrollo de la historia. Lubina es igual que Comala, solo que lo que en Comala es el calor excesivo, en Lubina es el viento. ¿Sí? Digo para que lo lean un poco en esa clave, ese viento que igual que en el calor en Comala, ¿no? Está como animado. Si ustedes se fijan, los verbos, araña el viento, ¿no? Son todas cosas, imágenes inquietantes. Es como el ruido, hace el ruido de una piedra, de un cuchillo sobre la piedra a afilar. Todas son imágenes que están en el cuento y que son del orden de lo inquietante, y que justamente lo que proponen en cierta medida es la vacilación del lector, ¿no? Nosotros como lectores, cuando leemos toda esa serie de imágenes inquietantes, tendemos como a sentirnos en terreno farragoso, ¿no? No en tierra estable, quiero decir. Por otro lado, el otro elemento